Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias, Oscar, por la presentación y agradecer también a la Red Interamericana de Protección de Datos por haber permitido a la Organización de los Estados Americanos estar el día de hoy aquí como observadores, pero también como presentadores. Realmente muy agradecidos por esta oportunidad. El día de ayer nos solicitaron que la presentación que iba a ser el día sábado la hiciera, la partiera en dos, que hiciera una primera presentación hoy, el día jueves, perdón. Ya estoy pensando en el sábado. Y de esta manera lo que vamos a hacer hoy es presentarles un poco cuál ha sido la evolución del tema en el marco de la organización hasta llegar a esta propuesta de ley modelo. Y el día de mañana lo que vamos a hacer es compartir con ustedes, a nuestro juicio, cuáles son las estrategias de participación que tienen los diferentes actores para poder incidir en este proceso de preparación de este proyecto de legislación modelo. Quiero empezar diciendo que tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia, que seguramente va a descorazonar a algunos de ustedes que han estado hablando de esta ley modelo, es que esta ley modelo todavía no existe. ¿Okay? La buena noticia es que eso es importante para todos nosotros. ¿Por qué? Porque el mandato ya está dado, el proceso se ha iniciado y es el mejor momento para poder incidir. Es decir, es el mejor momento para que tanto autoridades, expertos, el sector académico, en fin, todos aquellos que no sientan que están directamente representados en el seno de la organización puedan contribuir de alguna manera a elevar el estándar del contenido de esta legislación modelo dentro del seno de la organización. Quiero empezar dando algunos datos generales que nos van a ayudar a entender cuál es este proceso que se ha estado llevando adelante. El artículo 53 de la Carta de la OEA nos presenta cuáles son los órganos de esta organización y es importante saber por lo menos cuáles de ellos intervienen en todo este proceso. Y ahí se está proyectando. Ahí tienen enumerados los 4 órganos que de alguna manera han participado o seguirán participando en este proceso: Asamblea General, Consejo Permanente, Comité Jurídico Interamericano y también la Secretaría General. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo que se ha desarrollado en el marco de la Asamblea General y en el marco del Comité Jurídico Interamericano, y mañana ampliaremos un poco más esto. La Asamblea General es el órgano supremo de la organización y es el órgano en el que están representados los 35 países de la región y se reúne una vez al año, y en estas reuniones expresan decisiones a través de lo que nosotros llamamos resoluciones, al igual que muchos otros organismos a nivel internacional. Estas resoluciones han introducido 6 conceptos básicos. En primer lugar, han reconocido la creciente importancia que tiene la privacidad. Me piden 5 minutos, espero que no sean 5. Entonces, estaba diciendo que a lo largo de los años la Asamblea General en estas resoluciones ha introducido 6 conceptos básicos. El primero de ellos es la creciente importancia que tiene la privacidad y la protección de datos, a la vez que reconocer que el fomento y la protección del flujo transfronterizo de información en las Américas también es importante. Y vamos a ver cómo estos 2 conceptos se han intentado balancear de alguna manera en las decisiones de la Asamblea General. También han establecido que la privacidad y la protección de datos
cuya divulgación podría afectar derechos legítimos, constituye una de las excepciones del acceso a la información pública. Y aquí creo que debería explicar un poco más por qué aparece el concepto de información pública en estas resoluciones. Desde la primera resolución que aprobó la Asamblea General en el año 2003, estos dos conceptos han ido de la mano. La diferencia ha sido que el acceso a la información pública ha tenido un desarrollo muy importante y de una manera muy rápida, y prácticamente esta vorágine del desarrollo del acceso a la información tuvo su punto culminante en el año 2010, cuando la organización aprobó una ley modelo sobre acceso a la información pública. Y es realmente a partir del año 2010 en que el tema de la protección de datos ha empezado a evolucionar de la misma manera. Todavía no hemos llegado al estado de desarrollo del tema del acceso a la información, pero todo hace prever, y como ustedes ya saben, que en algunos años más terminaremos con una legislación modelo en esta materia. En el año 2000, y nos vamos a remontar hasta el año 2000 porque creo que es importante que todos conozcamos sobre la base de qué elementos eventualmente se va a desarrollar esta legislación modelo. En el año 2000 el Comité Jurídico Interamericano, que es uno de los órganos de la organización, aprobó un documento llamado Derecho de la Información, Acceso y Protección de la Información y Datos Personales en formato electrónico. El Comité Jurídico es un órgano, como su propio nombre lo dice, jurídico, asesora en estas materias a la Asamblea General y además tiene poder de iniciativa propia. Los internacionalistas seguramente conocen muy bien la labor de la Comisión de Derecho Internacional de la Sexta Comisión de Naciones Unidas. Bueno, el Comité Jurídico es un órgano similar, con las mismas funciones, con la única diferencia que la Comisión de Derecho Internacional obedece a mandatos específicos. El Comité Jurídico tiene el poder de iniciativa de introducir dentro de su agenda temas específicos que considere de importancia, y en el año 2000 introdujo ese tema en su agenda. Recién en el año 2005 la Asamblea General se dio cuenta de que había existido esta evolución y le encargó al comité que prosiguiera sus estudios sobre la temática. Y en el año 2006 es cuando este Departamento de Derecho Internacional al que estamos representando entra a jugar un papel importante porque recibe un mandato directo de la Asamblea General de elaborar un estudio con recomendaciones preliminares sobre principios generales en los temas de acceso a la información pública y datos personales. En el año 2007, el Comité Jurídico aprueba una segunda revisión del documento originalmente citado. En el año 2008, la Asamblea General reitera el mandato al Departamento de Derecho Internacional y al Comité Jurídico. Y todo esto para concluir en lo siguiente. En el año 2010, el Departamento de Derecho Internacional elaboró un documento denominado Proyecto de Principios y Recomendaciones Preliminares sobre la Protección de Datos Personales. Y este documento será un instrumento que el Comité Jurídico utilizará para posteriormente aprobar unos principios básicos sobre el tema de datos personales. En el año 2012, el departamento presenta un segundo documento relacionado con, estamos en el punto 10, estoy saltando algunos temas, una propuesta de declaración, el Comité Jurídico presenta esta propuesta de declaración de principios y a su vez el Departamento de Derecho Internacional presenta un estudio comparativo no solamente de la legislación interna de los países de la región, sino también de los diferentes principios que rigen los diferentes modelos que existen a nivel mundial sobre protección de datos personales. En el año 2013, y ahora estamos en el punto 13, en junio del 2013, la Asamblea General, con base en todos estos antecedentes, le pide al Comité Jurídico que
presente propuestas, y voy a leerlo detenidamente porque eso es el mandato actual, esta es la base del desarrollo futuro de los trabajos en la organización. Se encomienda al Comité Jurídico que formule propuestas a la CAJP, que es una comisión de asuntos jurídicos y políticos dentro de la OEA, sobre distintas formas de regular la protección de datos personales, incluyendo un proyecto de ley modelo, tomando en cuenta los estándares internacionales alcanzados en la materia. Es decir, el Comité Jurídico no solamente puede presentar un proyecto de ley modelo, sino también tiene que presentar diversas alternativas en cuanto a la regulación de la protección de datos personales. Y al final de la presentación les diré un poco cuál es la opinión que nosotros manejamos sobre estas diferentes alternativas. Resumiendo hasta ahora lo que hemos presentado, existen 4 documentos que creemos importantes para los trabajos futuros de la organización. 2 documentos del Comité Jurídico, uno el que se elaboró en el 2000 y fue revisado en el 2007. El segundo, que figura como punto 4, es la propuesta de declaración de principios del Comité Jurídico, y los otros 2 son los 2 informes que elaboró el Departamento de Derecho Internacional sobre los principios y el estudio comparativo. Yo creo que estos documentos es importante que se accedan a los mismos. Nosotros tenemos una página web en la cual pueden encontrar esta documentación, porque creo yo que van a ser las guías que se van a seguir en la organización, mayor o menormente, para los futuros pasos que se van a dar. La segunda parte de la presentación, y ya por 10 minutos, en los próximos 10 minutos, lo que quiero es presentarles el contenido de estos 10 principios, que seguramente ustedes van a ver son muy generales, pero que de todas maneras van a servir como un paraguas o una sombrilla que va a representar como un esquema de trabajo que va a tener que ir siendo completado con el trabajo del Comité Jurídico. Básicamente son 12 principios y que el Comité Jurídico ha considerado que tienen que ser interpretados de manera interrelacionada. Es decir, no podemos coger un principio y tratar de interpretarlo por separado, sino que todos tienen que ser interpretados de manera correlativa en expresos de la recopilación. Si estos 2 principios los interpretamos de manera interrelacionada, veremos que estos fines, al haber sido expresados desde un inicio, no solamente tienen que cumplir con la legitimidad, sino la pertinencia y la necesidad. Además, estos datos tienen que ser mantenidos y utilizados en función al fin para el cual fueron recolectados. Nuevamente, la finalidad es importante. La finalidad también cumple un rol importante para determinar el tiempo necesario en que estos datos pueden ser mantenidos. En quinto lugar, estos datos e información personal no deben divulgarse ni ponerse a disposición de terceros o ser empleados para otros propósitos. Nuevamente, el tema de la finalidad y el propósito. Y al final, se establece también que deben mantenerse fieles y actualizados hasta donde sea necesario para los propósitos de su uso. Creo yo que ese es el tema más importante dentro de los principios enumerados por el Comité Jurídico. Adicionalmente, se habla acerca de los medios justos y legales en la recopilación, el consentimiento o conocimiento que debe tener la persona cuyos datos estamos hablando, y también que estos datos deben ser protegidos mediante salvaguardias razonables y adecuadas contra acceso no autorizado, pérdida, destrucción, uso, modificación o divulgación. En tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el acceso y difusión de datos e información, eso está muy relacionado con el tema del área data, es decir, que el individuo tiene que tener acceso a sus datos personales para efectos de una posible modificación, corrección o eliminación, y las restricciones a este acceso deben ser necesarias y las razones concretas deben ser especificadas en la legislación nacional. Otro principio está referido al concepto de información sensible. Un quinto tema referido a las entidades encargadas de la información,
decir, ellas tienen que adoptar todas las medidas para cumplir con los principios, y los Estados miembros cooperarán para la creación de mecanismos y procedimientos que aseguren que aquellas personas encargadas de la información que operan en más de una jurisdicción, estamos hablando del tema transfronterizo, puedan ser hechas efectivamente responsables. Y al final, el principio número 12 habla sobre las excepciones. Esas excepciones deben ser de conocimiento público y los motivos especificados por el Comité Jurídico son soberanía nacional, seguridad interna o externa, combate a la criminalidad y el cumplimiento de normativas u otras prerrogativas de orden público. Nuevamente quiero referirme al mandato actual que existe en la organización, y es proponer por parte del Comité Jurídico las propuestas sobre las distintas formas de regular la protección de datos personales, incluyendo un proyecto del modelo. Antes de terminar, quiero hacer algunas reflexiones. Yo creo que los invito a leer con detenimiento los principios. No voy a abundar en los mismos porque todos podemos acceder a esta documentación, pero yo creo que sí es importante el hacer un paralelo con el tema del acceso a la información pública, porque como vuelvo a repetir, este tema ha seguido un desarrollo bastante similar. El tema surgió en el año 2003 en el ámbito de la organización. Empezó con una solicitud de elaboración de informes por parte del Departamento de Derecho Internacional y del Comité Jurídico Interamericano. El Comité Jurídico Interamericano en su oportunidad estableció unos principios sobre acceso a la información, y posteriormente se conformó un grupo de expertos bajo la coordinación del Departamento de Derecho Internacional que elaboró una legislación modelo. ¿Qué cosa es una legislación modelo? No es un documento jurídicamente vinculante, es decir, no es una convención interamericana. Lo que pretende la legislación modelo es incorporar una serie de estándares que pueden facilitar a los estados, en este caso miembros de la organización, a implementar legislación interna sobre la base de dicha legislación y tener una legislación no solamente avanzada, sino también armonizada con relación a los demás estados miembros en la región. Es decir, si bien es cierto, no es obligatoria, establece un parámetro, una buena práctica, un estándar mínimo y máximo que podrían contener las legislaciones internas específicas. Cada estado podrá adoptar la legislación interna según su propia situación, según sus necesidades, según sus recursos económicos, según los estándares que se establecen dentro de su constitución. Pero nuevamente repito, establece al final de cuentas un parámetro que tiende a armonizar las legislaciones dentro de un grupo específico de países. Posiblemente una convención interamericana, yo me atrevo a adelantar que dudo mucho que la organización se embarque en una tarea de esta naturaleza. No lo ha dicho expresamente el Comité Jurídico, aún no se ha pronunciado sobre el particular. Personalmente pienso que una convención no es la mejor vía para regular una materia de la protección de datos personales que generalmente va dejando a la legislación años luz atrás, porque los hechos se van desenvolviendo de una manera mucho más rápida. La convención no solamente es pétrea, es decir, una vez que se adopta no se puede cambiar. Pero por otro lado, la manera como los países negocian una convención, y es un documento jurídicamente vinculante, hace que en el proceso de negociación los estándares bajen mucho, porque en el esfuerzo de acomodar todos los intereses y visiones de los países que pertenecen a una agrupación específica, los estándares bajan. La legislación modelo, y por experiencia propia se lo digo, con el tema de acceso a la información pública, en la legislación modelo los estándares tienden a elevarse. Porque cuando no se llega a un consenso por parte de los que integran o por parte de los redactores de la ley modelo, lo que se hace es incluir ambas posiciones y una explicación de por qué se incluyen estos puntos de vista distintos.
Como ustedes podrán ver, la OEA no podemos decir que ha avanzado mucho en relación al tema, sin embargo el mandato ya está dado, la Asamblea General se ha comprometido a avanzar en esto. Y como les dije en un primer momento, es la mejor ocasión en la que todos aquellos que quieren contribuir con su experiencia, con los conocimientos que tienen, con sus buenas prácticas, etcétera, es el mejor momento para incidir. Y el día de mañana, en la sesión cerrada, en la que intervendremos una vez más, voy a hacer un mayor énfasis en cómo es la estructura de la organización y cuáles son las puertas que otros actores distintos a los actores gubernamentales y cancillerías tienen para poder ingresar en este proceso. Yo creo que con esto voy a concluir con esta presentación y les vuelvo a repetir, para aquellos que sientan que todavía no tienen todo lo que hubieran querido de parte del tema de la ley modelo, mañana vamos a continuar sobre todo con estas estrategias de participación y preveyendo que en los próximos 2 o 3 años vamos a tener quizá un documento regional en la materia. Solo quiero terminar aprovechando la oportunidad de una intervención más temprano de parte de Diego Segarra, con relación a esta multiplicidad de mecanismos que a veces, o de normas que a veces se pueden producir en diferentes subregiones o en diferentes acuerdos más específicos. Yo creo que a través de una legislación modelo, la legislación modelo sí permite introducir, como vuelvo a repetir, todos los estándares que se han ido acumulando a través de las experiencias en los diferentes sectores regionales o subregionales. El plus que tiene la Organización de los Estados Americanos es que es la única organización regional que incluye a todos los países independientes de la región. Si bien es cierto, Cuba no está participando activamente, pero la suspensión de Cuba ya fue levantada. Entonces es una opción que tiene Cuba de volver o no volver al sistema. Pero es el único organismo regional que tiene la capacidad de crear normas vinculantes, respaldadas por compromisos políticos que pueden aplicarse a todos los países de la región. Y la opción de una ley modelo, vuelvo a repetir, permite ir incorporando estos estándares que pueden ser fácilmente compartidos o pueden ser rescatados de experiencias anteriores o paralelas para permitir, no un documento necesariamente vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí que permita que las legislaciones se vayan uniformando, y de la uniformización obviamente tienen ventajas muy importantes, sobre todo para este tema en que el flujo transfronterizo es un eje importantísimo en la aplicación de la temática. Muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier